Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un placer para mí que me permitan entrar a sus hogares a esta hora. Es un placer que ustedes siempre nos elijan para enterarse qué está pasando en nuestra comunidad. Vamos a hablar de la salud mental. Constantemente hablamos en mi programa de este tema porque si vamos a unos 10 años, era un mito, era un tabú hablar de la enfermedad, los trastornos mentales, para trabajarlo de alguna forma, porque nos catalogaban de locos, nos catalogaban de desquiciados, pero nuestro compromiso es que ustedes también se informen. Y estuve leyendo un artículo de los países donde menos las personas sufren de trastornos mentales, y tiene que ver mucho con la forma que nos manejamos, la forma como tomamos la vida. Por ejemplo, República Dominicana aparece creo que en el puesto número 3, Puerto Rico en el número 2, y es la característica de los caribeños de que todos nos lo vacilamos, a todos le sacamos provecho. Si tenemos un huracán, pues jugamos dominó o tomamos cerveza o ron. Si hay dificultades, y a todos le sacamos provecho. Y en las contiendas electorales se toma mucho como un carnaval, como una fiesta, y se disfruta mucho. Pero vamos a hablar con una profesional que tiene mucho conocimiento, y vamos a agradecer a una alianza que hemos hecho con una organización o con un website, que es un portal que orienta a la comunidad sobre salud mental, sobre salud en general, sobre alimentación, sobre educación, porque es la Feria Virtual de Salud de mi amiga Romina, donde la persona se encuentra mucha información sobre salud, además cómo manejarse en la parte física, que es importante, y me ha recomendado una profesional de la salud, a la cual tuve la oportunidad de entrevistar una ocasión en Hablemos, porque tratamos el tema, y es Dulce Orozco, que está con nosotros aquí. Dulce, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Francis, es un placer estar aquí en colaboración con My Health Fair. Ya es el tercer año que estamos colaborando en el mes de salud mental, y me siento muy honrada y muy agradecida de estar contigo. ¿Cuál es tu trayectoria? Yo nací y crecí en Venezuela, vine aquí cuando tenía 17 años después de graduarme del colegio. Y me quedé, ya 20 y pico años después aquí estoy, apliqué para una beca, estoy aquí, soy psicoterapeuta. Sí. Y como que muy orgánicamente, Francis, mi camino me fue llevando a trabajar más que todo con latinos, pero también con personas que vienen de familias inmigrantes. Creo que esa parte, aunque el país es diferente, compartimos muchas cosas, ¿no? Y es algo que definitivamente puede impactar nuestra salud mental. Y no lo hablamos. Bueno, como tú decías, ha sido y lamentablemente aún puede ser un estigma tan y tan grande que muchas veces ni siquiera sentimos que tenemos la oportunidad de hablarlo. Y creo que a raíz de la pandemia y que las personas comenzaron a tomar un poco más de conciencia de qué son las enfermedades y comenzamos a conocernos, creo que de ahí se comenzó a hablar un poco sobre salud mental, sobre algunos tipos de enfermedades que padecemos y no nos damos cuenta. O sea, 100%. Porque lo hacemos una costumbre, lo normalizamos y por eso nos damos cuenta. Hay algo importante en lo que vamos a hablar hoy, y es sobre la salud en el trabajo. Y comentaba contigo hace un ratito de que a veces no nos damos cuenta cómo influye una persona en nuestra salud mental en el trabajo. Lo vemos como algo normal, pero cuando vamos acumulando estrés, acumulando ese problema, al final la explosión es grande. ¿Cómo refleja la salud mental en el trabajo? Obviamente estamos hablando más de cómo impacta de manera negativa, pero también puede impactar de forma positiva. Sí. Pero lo normalizamos tanto, Francis, y yo creo que inclusive muchos de nosotros trabajamos, bueno, de lunes a viernes, inclusive cómo te sientes el domingo en la noche, porque muchas personas se sienten horrible, solo de pensar que ya va a empezar la semana laboral. Entonces son síntomas o señales que pueden ser muy sutiles, que muchos de nosotros normalizamos o simplemente relacionamos con, bueno, es parte del trabajo, pero no necesariamente tiene que ser parte del trabajo, sobre todo esos síntomas físicos, porque tu cuerpo te va avisando. Sí. Pero cuando vemos esas señales, ¿qué podemos hacer cuando ya vemos algunas señales que nos están diciendo hay problema mental en ese aspecto? Mira, yo creo que, no sé, algunas personas van a decir, ay, pero esta Dulce nos salió un poquito cursi, agria. Pero creo, bueno, agria o cursi, pero creo que una de las cosas más importantes es cómo podemos ser compasivos con nosotros mismos, cómo practicar esa autocompasión, porque muchas veces cuando nos damos cuenta de eso, nos puede dar rabia,
nos podemos sentir frustrados con nosotros mismos, podemos decir, pero ¿por qué estoy en esta situación? Y practicar autocompasión creo que es clave en esos momentos en que te das cuenta de qué es lo que está pasando. También recordar o tomar un poquito en cuenta de por qué puede estar pasando, y nosotros como latinos, Francis, creo que lamentablemente puede ser lo que aprendimos. Aprendimos, por ejemplo, muchas veces no tuvimos ningún otro ejemplo y es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, tú, el trabajo, o sea, lo que pase ahí lo tienes que aguantar. Y no solo eso, o sea, estar agradecido. El trabajo como el matrimonio. Estar agradecido por el trabajo, Exacto, ¿no? Entonces creo que esa lealtad muchas veces también es parte de que eso pase. Algo que a mí me parece interesante es cómo podemos practicar algo que yo llamo curiosidad amorosa. Y no solo es curiosidad, pero como añadirle ese amor o esa autocompasión. Entonces, con mucha curiosidad, sin juzgarte, en otras palabras, porque creo que es tan fácil juzgarnos. Pero con mucho amor, con mucho cuidado, ¿cómo puedes practicar esa curiosidad de decir, ok, déjame ver cómo me siento, por qué me siento así? No sé, todos los jueves paso 5 horas en la computadora haciendo este trabajo que en realidad no me gusta, pero lo tengo que hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo distribuirlo durante la semana? ¿Puedo delegarlo a alguien más? ¿Puedo pedir ayuda? Porque creo que esa curiosidad te va a dar como datos, ¿no? O lo que tú describías de estas dinámicas que no funcionan. ¿En qué momento se intensifican mis sentimientos o en qué momento se intensifican esas dinámicas? ¿Cuándo siento que voy a estallar? ¿Cuándo siento que quisiera decir algo pero no siento que sea seguro para mí? Creo que puedo poner mi trabajo en riesgo. Si tú puedes hacer cambios por tu cuenta, perfecto, pero si no, ¿cómo podemos pedir ayuda? Que muchas veces se nos hace tan difícil. Pero hablamos mucho de trastornos mentales, salud mental. Pero si pudiéramos definir lo que es salud mental, ¿qué podríamos decir? Mira, algo que a mí como que me cambió la perspectiva de la salud mental es, sabes que muchas veces decimos, bueno, yo tengo problemas de salud mental o estoy pasando por algo de salud mental. La realidad es que la salud mental la tenemos todo el tiempo. Exacto. Está ahí con nosotros, es parte de nosotros. Pero yo tengo como 2 medidores que son como esas alarmitas que cuando se prenden es porque algo no está muy bien. Y yo te diría que es la frecuencia y la intensidad. Todos tenemos días en los que nos sentimos tristes, todos tenemos días en los que nos sentimos ansiosos, todos tenemos días en los que, no sé, se nos hace difícil salir de la casa, pero para mí esas 2 alarmitas es ¿qué tan frecuente pasa? Si te pasa una vez al mes, puede ser algo muy parte de la vida, ¿no? Si te pasa 4 días a la semana, tal vez ya es un síntoma o una alarma de que hay que hacer algo al respecto. Cuando hablas de si te pasa, si sufre de ansiedad o algo. Sí, o sea, cualquiera que sea el síntoma por el que estás pasando, pero ¿cuál es la frecuencia? Y la intensidad, ¿qué tan intenso es? Es tan intenso que llega al punto en que no puedes seguir con tu día a día, está afectando tus relaciones a nivel laboral, a nivel personal. Si eres estudiante, está afectándote tanto que no puedes continuar con tus estudios. Entonces creo que esos son medidores para en realidad saber, bueno, es algo normal que nos pasa como seres humanos y esas fluctuaciones que tenemos, o ya pudiera ser algo que pudiera considerarse como un desorden de salud mental. Hay personas que se pasan constantemente en depresión, en ansiedad y van al médico, lo medican, le dan, pero no le solucionan los problemas. ¿No sería más, digo yo, no, o sea, ir a la raíz del problema para saber cómo solucionarlo? Sí, fíjate, yo como te decía, soy de Venezuela y aunque tengo muchos años aquí, sé que la mentalidad, no solo en Venezuela, sino en muchos países latinos, es medicación, ¿no? 100% medicación. La parte de la terapia puede ser opcional, puede ser para personas que, no sé, tienen muchos recursos, pero no es la prioridad. En mi caso, Francis, aunque yo entiendo, respeto y o sea, estoy totalmente a favor de la medicina cuando es necesaria, la veo como definitivamente no el primer recurso, ¿no? Es como, ok, podemos hablar de esto, qué está pasando, y si es necesario, por supuesto, si hay un desorden a nivel biológico, el medicamento puede ayudar mucho más cuando lo
lo mezclas con la terapia. Pero lo que tú dices es muy cierto. Y algo muy interesante que pasa cuando empezamos esos procesos es que van saliendo cosas. Porque como tú dices, esa raíz puede ser muy profunda. Correcto, o esa raíz tiene varias ramitas por ahí, entonces van saliendo cosas y puede ser un proceso fuerte, ¿no? Un proceso, por eso creo que es tan importante hacerlo con la persona adecuada, hacerlo con una persona con la que te sientas entendido, sobre todo culturalmente, que puede ser una barrera grande. Como terapista, ¿cuáles son los problemas más comunes que enfrentamos los hispanos en cuanto a trastornos mentales? Muchísimo trauma, mucho trauma. Trauma que pasamos como latinos, como inmigrantes, trauma intergeneracional que se va pasando de generación en generación. Bueno, mucha depresión también, mucha ansiedad, pero a raíz de que he ido pues evolucionando en mi proceso y trabajando en mi práctica privada, ahora más que todo trabajo con mujeres latinas en terapia individual y con empleados latinos y estudiantes latinos. Y algo que veo ahora, Francis, que yo no sé, bueno, obviamente forma parte de todo lo que estamos hablando, pero mucha culpabilidad. Yeah. ¿Sabes? Y yo sé que esto no necesariamente tiene que cumplir criterio clínico para una depresión, para una ansiedad, definitivamente puede ser parte de esa ansiedad, pero mucha culpabilidad, mucha presión interna de no ser suficiente, como que nada de lo que hacemos nos parece suficiente, mucha confusión de no sentir que pertenecemos. Entonces, esa competencia constante, porque antes, por ejemplo, íbamos a las reuniones sociales, compartíamos con los amigos y era tú y yo. Ahora la exposición constante a la fotografía, a los medios, aquellas personas que no tienen esa autosuficiencia de controlarse a sí mismo, saber cuáles son sus limitaciones, está provocando un poco más de esos trastornos. ¿O estoy equivocado? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y yo añadiría, Francis, que es esta ilusión también, porque las redes sociales muchas veces, no sé si has visto como estas ilustraciones, ¿no? Donde dice, bueno, esta es la puntica de lo que se muestra o cómo las personas piensan que es mi vida y cómo es mi vida en realidad. Pero es como vivir en un mundo de ilusión. De fantasía, ¿no? De fantasía. Y bueno, creo que ahora hay como más conciencia, hay muchas personas, influencers que le llaman, ¿no? Que dicen, ok, esto me está pasando, personas que hablan de estoy pasando por esta depresión, se están abriendo un poco más, pero en general vemos un pedacito súper chiquito y nos comparamos entonces, que creo que es la trampa más grande de decir, pero ¿por qué yo no tengo esto? Mira cómo esta persona está de vacaciones en no sé dónde, o cómo le va, cómo está de feliz, cuando en realidad no tenemos ni idea de cómo se siente esa persona. Constantemente buscamos ayuda en cualquier tipo de enfermedad. El asunto del trastorno mental o la ansiedad, la depresión, lo que sentimos, tiene mucho que ver con el entorno. Tú como profesional, ¿qué recomiendas a las personas que tomen en consideración? Mira, a nivel laboral creo que es muy importante como esa autoevaluación, ¿no? Una vez que hayas determinado, en realidad esto no me sirve, no me va bien con esto, quiero ser muy realista, Francis, y tomar en cuenta que yo estoy totalmente, ¿sabes? Yo sé que necesitamos el trabajo, que muchos de nosotros no podemos decir, ok, me voy ya, no aguanto más, quiero irme, pero tomando eso en cuenta, ¿qué puedes hacer? Yo invitaría a las personas a buscar o repasar cuáles son sus beneficios a nivel de trabajo. Sabes que a veces pues uno como que lo sabe más o menos, no lo sabes, pero en realidad qué beneficios tienes y aprovecharlos, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata del seguro, yo en mi práctica privada no tomo seguros
pero muchas personas tienen la opción de aplicar de tener un reembolso, cierto reembolso, así el proveedor no esté en tu red de seguros. Hay muchas personas que descartan eso 100%, sí, o sea, que quieren a alguien en su red de seguros y lo entiendo, pero lamentablemente a veces eso les brinda menos opciones a nivel de idioma, a nivel de conseguir a alguien bicultural. Entonces, ¿cuáles son tus beneficios a nivel de trabajo, ¿no? Algo que también yo invitaría a las personas es a saber cuáles son tus aliados, cuáles son esas personas con las que en el trabajo en realidad te sientes seguro para tener ciertas conversaciones. Y muchas veces, Francis, tal vez eso no va a pasar dentro de tu trabajo, entonces, ¿cómo lo puedes buscar afuera? ¿Cómo crear esa comunidad donde te sientas bien afuera? Estamos hablando en el caso de que no lo tengas adentro, con la esperanza de que poco a poco puedas traer esos recursos que te sirven afuera, parte de tu trabajo, ¿no? Ya sea un grupo de empleados latinos, ya sea qué puede ser que tú puedas crear. Eso es como crear un espacio seguro. Crear un espacio seguro, exacto. Pero si el caso no se da en el trabajo, se da en la casa, se da en la familia, se da en el matrimonio, ¿cómo enfrentamos entonces ese problema? Sí. Porque sabemos que estamos hablando que en el trabajo se puede crear esa condición que te crea un trastorno mental, no tenga paz mental. Pero a veces en la misma casa puede pasar eso. Lamentablemente. Que tiene a la suegra, tiene al tío, que tiene al sobrino, que tiene al primo viviendo contigo. ¿Cómo manejamos esa situación? Poner límites es una de las cosas más importantes y más difíciles. No nos enseñan a poner límites, ¿no? Pero creo, Francis, que darnos el permiso de pedir ayuda. Porque muchas veces, creo que ya cuando las cosas llegan al punto que estás describiendo, probablemente hemos tratado varias cosas que no nos funcionaron y la situación va escalando. No solo la situación, sino también lo mal que nos sentimos. Entonces, ¿cómo podemos pedir ayuda? Ya sea ayuda profesional, buscar a alguien con el que tú te sientas seguro, pero creo que es importante saber que no tenemos que estar solos. Muchos de nosotros somos tan autosuficientes y somos tan buenos resolviendo. En realidad somos la persona que resuelve o al que ayuda, ¿sabes? Esa persona a la que van casi todos los demás. Entonces, ¿cómo ponernos en la situación de decir, ok, esta situación se me está saliendo de las manos, necesito ayuda? Ya sea con un terapeuta, si tienes buena relación con tu doctor de cabecera, cómo hablarlo con tu doctor de cabecera, pero sentir que no lo tienes que hacer solo, porque creo que ese es el punto en el que tantos de nosotros como que seguimos ahí tratando y tratando cosas y la situación va empeorando y va escalando. Todo en la vida tiene límites. Por ejemplo, si sales para Nueva York y no le pones suficiente gasolina al carro, te va a quedar en el camino. Si no hay un espacio de tiempo donde no hay gas, ¿no? Si le echas mucha agua a un vaso y no te paras, va a rebosar. En el caso de una persona que sufre de trastornos mentales, que esté en esa situación, depresión, y no busque ayuda, ¿cuál puede ser la consecuencia? ¿Cuáles pueden ser los resultados al final? Creo que eso depende mucho de cada persona, pero lamentablemente estamos hablando de consecuencias letales, de consecuencias fatales, ¿no? Una persona que tenga sentimientos suicidas, una persona que atente contra su vida, una persona que se salga de control y tenga pensamientos de hacerle daño a alguien más, definitivamente cosas muy peligrosas y cosas que pueden evitarse cuando las tratamos a tiempo. ¿Con qué herramientas pueden contar las personas normalmente antes de ir al terapeuta? Sí, a nivel de trabajo, buscar sus beneficios, de nuevo, ¿no? Hay una cosa que se llama... Sus beneficios de salud, sí. Hay una cosa que se llama EAP, que es los Employment Assistance Program, ¿verdad? Con eso es muy interesante, Francis, porque muchas veces te prometen muchas cosas, que vas a conseguir a un terapeuta bilingüe en las próximas 48 horas y a veces pues no es la realidad, pero tú puedes decir, mira, a mí esto es lo que
dice ayúdenme por favor, ¿no? Creo que la parte de comunidad es esencial, cómo buscar esa comunidad segura. Y fíjate, aquí en Massachusetts hay muchos grupos estatales, hay grupos nacionales. Sé que a veces nos puede dar un poquito de fastidio ir, no sé, un miércoles en la noche a estos eventos, pero en realidad puedes conocer personas que compartan tus valores, que compartan tu forma de pensar, entonces creo que tiene mucho valor eso. Pedir ayuda, definitivamente, mentores, cómo podemos buscar mentores y buscar esa representación, ¿no? Que muchas veces en nuestro trabajo tal vez no tenemos latinos en posiciones de liderazgo o en esas posiciones que quisiéramos tener, entonces cómo los podemos conseguir en otras partes, pero beneficiarnos de ese modelo, de ese modelaje, porque creo que eso muchas veces te puede subir no solo el ánimo, dar motivación, como mostrar que sí es posible, ¿no? ¿Cómo las personas pueden comunicarse contigo? O sea, ¿cómo llegar a ti? Sí, en mi página web es dulceorozco.com. Bien simple. Sí, muy fácil. Orozco con Z, ¿no? Con Z, Yeah. sí. Estoy en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, como Latina Immigrant Therapist, todo junto. Y esa es la forma más fácil de comunicarse.